Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señores míos, las cosas llegan solas, hay que dejarlas fluir. Esto es un ejemplo de ello y viene de la mano, como ya sabéis, por parte de la miniatura con Terre d'Hermès, en versión Eau de Toilette. La primera, sí, la hecha en 2006 por el señor Jean-Claude Ellena. ¿Qué toca? Pues voy a atizármela, aunque parezca que no, me la voy a atizar, pero me voy a aplicar solamente una en la muñeca. Ya sabéis que es una fragancia que a mí, en lo personal, pues ahí cargando, no me termina. Voy a hacer así. Venga, vamos. Si total, ¿qué más da? Son 2 mililitros aquí on fire. Venga, sí, ya está, ¿qué más da? Ay, si son cosas de la edad, como decía la canción. Señoras y señores, aproximación. Terre d'Hermès Eau de Toilette, con el logotipo, por supuesto. Abrimos y nos encontramos pues todas las texturas terrosas que tiene la fragancia. Eau de Toilette Terre d'Hermès con su vialcico. Aquí dentro fotografía, por supuesto, de la botella. Y aquí está el vial que, tal cual estáis viendo, si se enfoca, es completísimamente original. Bueno, pues por la parte trasera, pues lo de siempre, composiciones con respecto a los ingredientes y poquito más. 2 mililitros, o sea que de aquí hay suficiente como para saber, probar, testar y ver cómo funciona esta Terre d'Hermès. En las notas de salida tenemos naranja y pomelo, pelargonio y pimienta en el corazón, vetiver, pachuli, cedro, benjuí en el fondo. Me tengo que ceñir a lo que tengo aquí. Ahora mismo me tengo que ceñir a lo que tengo aquí. Y lo que tengo aquí, la verdad es que no es lo del 2006. No, no lo es. Es mucho más floja, de largo y de corrido. ¿Que huele igual? Sí, pero ya hemos perdido prestaciones. Allá donde teníamos una estela y una proyección de 2 metros brutales en la salida durante más de 45 minutos aproximadamente, ahora ya lo hemos perdido todo y se queda como mucho en 2 metros, 15 minutos por ser generoso, retracción total y absoluta de lo que fue en 2006 y a partir de aquí empieza a quedarse en la proximidad. Sí que la puedes sentir todo el tiempo, dura. Vamos a darle un ratio de, siendo generosos, por aquello de lo que es top ventas, hype, pero no supera las 10 horas ya como las superaba antes en su primera versión Eau de Toilette. Aquí se queda en 8, la otra duraba 10 y vete a saber cuantísimo más, porque era un monstruito. Y aquí tenemos, vamos a ceñirnos a 8 horitas, que está más que bien. Y estoy siendo generoso, que quede bien claro de principio, porque esta de aquí, esta formulación de aquí, no es la misma ni en broma que la del 2006. No me voy a cansar de repetirlo durante todo el vídeo. La salida es engañosa de por sí en esta fragancia. Sí que tenemos 2 grandes cítricos, tenemos el pomelo, tenemos la naranja que no está trabajada desde el jugo, evidentemente están trabajadas desde lo que es la cáscara, la raspadura de la naranja, pero es engañosa porque en la antigua formulación no aparecía el sílex y en la nueva formulación ahora sí que aparece el sílex dentro de lo que es esta de aquí, esta Terre d'Hermès versión Eau de Toilette. Lo digo porque si visitáis la página web, la website oficial, vais a ver que en Terre d'Hermès, en hermes.com, ya incluyen el sílex dentro de la formulación de esta Terre d'Hermès, cosa que antes yo me ponía a mirar y yo que recuerde no encontraba el sílex por ningún sitio, para darle pues esas sensaciones terrosas a toda la fragancia y que realmente pues tenga ese rollo terroso que debe de tener. Bueno, pues sí, tiene rollo terroso por supuesto, pero no tiene la potencia. Vuelvo a repetir, aquí es que cuando ya has conocido lo bueno en un año, cuando te llegan estas cosas, pues cuando te pillas el rebote y te pones de mal humor. La salida no es... Aquí, me ciño aquí, por favor, entenderme, me ciño lo que tengo. No a la del 2006. Aquí la salida no es esplendorosa, no es brutal. Es una salida muy opacada. No te da esa fuerza vital que te transmitía antes Terre d'Hermès. Estoy comparando, lo sé, pero no lo puedo evitar. Lo llevo ya dentro. Bien.
notamos el sílex desde el principio, sensaciones completísimamente terrosas, pero siempre con moderación, cuidado, con moderación. No estoy hablando de una beast mode ni nada de esto, con moderación. Todo luego se va a ir, esas 8 horas que he dicho antes, se van a ir retrayendo a partir de como mucho la segunda hora. Ya empezamos a notar que se baja, y estoy volviendo a repetir, siendo generoso, se empieza a retraer hasta que al final se queda en distancia corta. Sí que es perceptible, porque es perceptible, pero se queda en distancia corta y escasita. Con lo cual, 8 horas, pero entre medio. Y yo diría que en la quinta hora, como mucho, esta Tertermes, versión actual, debemos de refrescarla en un sí o sí, porque se va a perder del todo. Es que si no hablo claro me voy a estar mordiendo la lengua todo el tiempo y no puede ser. A partir de la quinta hora sería necesaria la reaplicación, pues porque nosotros los tíos queremos proyectar, queremos sentir mucha más proyección. A ver, nos gusta también que las fragancias se queden abrazando, por supuesto, pero cuando ya llevamos algo así, queremos que se sienta, que la gente lo huela. Eso es lo que queremos los hombres, que estas cuando las llevamos, y más costando lo que cuestan, nos huelan, porque ya que te gastas la pasta, quieres oler. Y para querer oler, como mucho, en una quinta hora necesitas una reaplicación, porque ya como se te va quedando tan cerquita de piel, pues al final dices, ¿dónde está esta que ni la huelo, ni la siento, ni la presiento? Claro, tú al final la llevas cómoda, porque además es una fragancia esta, por eso estoy haciendo tanto hincapié, que es muy cómoda. Se te queda próxima, al final se queda, pues sí, formándote esa aura de olor, de aroma a tu alrededor, se queda bien fijada, por supuestísimo, en la ropa, pero en piel haces así y, Dios mío de mi vida, le han metido una rebaja. Las rebajas de enero, en comparación con lo que lleva esto, no es nada. Corazón de pimienta y, para la gente más sofisticada, pelargonio. El pelargonio es una variedad de geranio y al final termina oliendo a lo que huele todo el geranio una vez que sacas el extracto, que es a rosa verde. Ya está, con algún que otro matiz distinto, pero punto pelota, porque pertenece a la misma familia y el extracto huele a eso. Flores, sensaciones florales, pues podemos llegar a tenerlas, por supuesto. ¿Sentimos rosa? Sí, pero muy atenuada, porque la impronta de todas las notas de fondo son las que se van dejando sentir ya a partir, pues claro, a partir de la tercera hora, y antes sentimos ahí a tope que tenemos unas muy buenas notas de fondo. No se siente tan floral, ni se sienten las rosas, pero sí que ya el sílex lo seguimos ahí manteniendo duro desde un principio, porque lo que le da la característica a esta fragancia es de poder sentir esas tierras o esas reminiscencias a tierra por parte del sílex y otros componentes que no declaran. Cedro, pachuli, vetiver, benjuí en el fondo, que son los que van marcando desde un principio. Aquí van marcando desde un principio, porque ya no tenemos esa impronta que teníamos en la salida en el 2006, y ahora es cuando sí que se notan ya desde un principio todas las notas de fondo, las notas base, y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo, y van saliendo. Claro, potencias sobre la resina del benjuí y vas machacando hasta que luego vas consiguiendo redondear pues todo lo que es la composición global. Con los cítricos luego nos metemos más de lleno entre lo que es la pimienta súper suave y una pimienta que no pica olfativamente. Es oler lo que es la pimienta, como digo muchísimas veces, en bruto, no pimienta machacá, molía, que te da un picor de nariz que te mueres, no. La cáscara, lo que es el bruto, lo que es la especia sin machacar, ni triturar, ni nada. Y por supuesto unos matices muy ligeros de rosa, pero ligerísimos, porque ahí estaban dándole golpe fuerte lo que son las notas base, que al fin y al cabo es donde realmente, no nos engañemos, hoy por hoy está sustentada el eau de toilette, El eau de toilette de Tertermes se sustenta sobre todo en las notas base
a muerte más que en darle una imperancia muy acuciante, más predominante a lo que es la nota de salida y las notas de corazón. Chimpu. En cuanto a la versatilidad, ya no tiene nocturnidad como tenía antes, ahora mismo ya se dedica a las mañanas y a las tardes como mucho. Para las oficinas viene bien, no es atosigante, yo creo que hasta incluso para los sectores donde sea necesario utilizar más la nariz del olfato no te va a mitigar nada, porque está flojísima. Si queréis más potencia ya, es que claro, son muy zorretes y han aprendido muy mucho del señor François de Massy, moviendo formulaciones y consiguiendo más concentraciones, costándole la vida a estas de aquí, con lo cual si queréis más potencia tenéis que tirar a las versiones o de Parfum o lo que hayan sacado ya en los Frankensteins múltiples que seguramente tiene, que los tiene. Las cosas claras y el chocolate espeso. ¿Recomendable? Sí. Cara a morir también. Yo por esto pues prefiero gastarme la pasta en otras cositas que sé que las voy a disfrutar muchísimo más y que voy a tener muchísimo mejor rendimiento, porque 8 horas para uno de toilette que cuesta pues 70 euros, 80 euros o vete a saber cuánto más, pues como que no me apetece nada en absoluto. Y encima le tenemos que sumar el gravamen de que no tiene potencia, no huele como olía antes a machorro, más chirulo, que además es que era brutal, y ahora esto se ha quedado como en el gatito mimitos que está para hacerte caricias y susurrarte al oído ronroneándote, porque para otra cosa no se queda, ¿eh? Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Esta edición nueva de Terre d'Hermès no tiene mi aprobación sí que la tiene, y a pesar de que efectivamente no me gusta, es la del 2006 a muerte, porque esto ya es otra cosa. Esto ya no tiene nada que ver con lo que fue, y sí que apruebo, por supuesto, la del 2006, pero esta mejor nos olvidamos. Señoras y señores, recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Lo mismo de agradecido, o más si cabe, si os cogéis, os pasáis y os hacéis Patreon a muerte, porque necesito tener muchos Patreon, porque este canal va en caída libre, en cuesta abajo de culo y sin frenos. Y encima me podéis ayudar también un poco más, y sobre todo ayudaros a vosotros mismos, mismes, porque este libro es fantástico, La alquimia del perfume, que es mi libro. Oh yeah. Aventuras, desventuras, amores y desamores del sector de la perfumería, por supuesto, con muchas reviews, ingredientes químicos, que al final y al cabo son los mismos en todos los perfumes, pero supongo porque así hacéis un ejercicio de memoria y es más fácil también, claro, de memorizar qué es lo que llevan los ingredientes, ya que huelen los ingredientes. No he puesto los conservantes ni colorantes, por Dios, ya lo único que me faltaba, por eso no huele. Aquí lo que interesa son los ingredientes, que tienen ahí un olor potente de verdad. No nos vamos a andar por las ramas. Si os esperáis un poco, también los mecenas ya saben que van a salir al final del vídeo. Ahí, si queréis, claro, es que claro, los mecenas Patreon también son muy importantes, y al final del vídeo sale la listica ahí con los mecenicas, todos los mecenas. Si queréis formar parte del equipo Patreon, ya tenéis que iros para allá y yo os pongo el nombre y al final saldrá de todos los vídeos, que me acuerde. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Viva Patreon, viva YouTube, no, pero viva vosotros que estáis aquí soportándome. Lo siento, pido disculpas, porque sé que hay muchos amantes de Terre d'Hermès, pero tengo que ceñirme a lo que hay actualmente en el mercado. Y lo que hay actualmente en el mercado con respecto a lo de Toilette no tiene nada que ver con lo que hubo en el 2006, que además ya sabéis que yo la consumí y la tuve, vamos, como el primero. Luego me cansé de ella, pero al rey lo que es del rey. Así que lo siento, y ir a probarla, si os gusta, pues para adelante. Es muy cortita, muy cortita, tan cortita como yo. Señoras y señores, muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.